La palabra de Dios nos habla a nuestros corazones. Es importante que pongamos atención, porque a lo mejor aquí hay personas que no pudieron haber venido hoy. A lo mejor no tuvieron en su pensamiento venir, pero están. Y el Señor sabe por qué. Así que, hermanos, vamos a leer Mateo 6. El nombre de la prédica se llama Padre nuestro que estás en los cielos. No sé si habrán escuchado esa frase alguna vez. Está en Mateo 6, del 9 al 13. Pero nosotros vamos a leerlo desde el 5 al 13. Estamos en la Biblia de las Américas, por si acaso. Dice así: y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros le pidáis. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios, sea bendito tu nombre por siempre y para siempre, Señor Dios. Señor, cuánto agradecimiento tenemos, Dios mío, Señor, de poderte llamar Padre, Señor. Porque tú nos has dado ese privilegio, Señor Dios. Tu Hijo, Señor Dios, vertió su sangre, Dios mío, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para que hoy con confianza, Señor, vengamos delante de ti y te podamos llamar Padre nuestro. ¿Cómo no estar agradecidos, Señor Dios? ¿Cómo no estar agradecidos, Señor, si somos un rebaño pequeño, Señor Dios? Pero tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, Señor. Un Dios que gobierna desde los cielos, Señor Dios. Y haces lo que te place, Señor Dios. Muchísimas gracias, Señor, por tantas bondades a nuestras vidas, Señor Dios. Son incontables, Señor, todas las bondades que tienes para con nosotros, Señor Dios. Gracias por ser tan bueno, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Mateo 6. Y aquí está nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Y en este sitio Él está dando su constitución, la cual está enseñando a los israelitas sobre lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Les está hablando de amar al prójimo, limosnas, ayuno, etcétera, pero que tienen que hacerlo con sinceridad. Tienen que hacerlo con sinceridad.
Jesús les enseña que todas estas cosas tienen valor cuando se hacen en sumisión a Dios y por amor a Él. Todas estas cosas tienen muchísimo valor, pero siempre y cuando lo hagamos para la gloria de su nombre. Porque muchas veces lo hacemos para gloriarnos lo buenos que somos. ¿Han visto cómo doy limosna? ¡Buah! Soy buenísimo. Yo era así, Lo digo por experiencia propia. Era tan bueno que yo cuando me predicaron la palabra de Dios, yo decía, pero si yo soy bueno, ¿para qué quiero que me vengan a estar predicando si yo soy bueno? Si yo ayudo a este, al otro, a todo mundo. Era buenísimo. Hasta que comprendí la palabra de Dios. El Señor me abrió los ojotes y me dijo, no, estás equivocado. Y entonces sí me di cuenta realmente lo mal que estaba haciendo las cosas. Fue ahí. Pero tuvo que ser Dios. Porque era tan bueno yo. Los actos de piedad que se realizan por reconocimiento público son egoístas y no demuestran ni amor ni por Dios ni por el prójimo. Cristo también les enseña sobre la oración. De la misma manera, cuando hablamos con el Señor en el tiempo de oración, tienen que ser palabras que salgan de nuestro corazón, con palabras sinceras y sentidas. No palabrerías, como dice en la palabra. Y así como Moisés recibió la ley en tablas de piedra, Cristo en el Sermón del Monte les estaba dando una ley para que quede grabada en los corazones. Ya no en tablas de piedra, sino en cada uno de nuestros corazones. Para que la iglesia de hoy en día podamos aplicarla y reflejemos la imagen de Cristo en todo lugar, en todo momento, donde quiera que nos encontremos. Palabras que salgan de nuestra boca, palabras que sean de edificación. Actuaciones que tengamos nosotros en nuestra vida diaria tienen que reflejar a Cristo. Muchas veces no lo hacemos. Seguro. Y ya que somos ciudadanos de ese nuevo reino, nosotros tenemos que dedicar nuestra vida, nuestro tiempo de oración al Señor de los cielos. Y nosotros como cristianos, por lo menos debería de ser así. Dedicar un tiempo de oración, por lo menos en el día. Y como dijo alguien, que no sé quién lo dijo, pero lo vi, y dice, no es que los cristianos deban orar, es que los cristianos oran. No es que debemos orar, no, es que es seguro que nosotros oramos. Y la oración es vital en los cristianos, pero vital. Si no oramos, hermanos, estamos muertos. Seguro. No sé cómo está nuestro tiempo de oración de cada uno. Pero yo oro y creo que oro muy poco. Realmente el tiempo de oración que tengo lo creo muy poco. Cómo esté cada uno no lo sé. El Señor lo sabe y ustedes también lo saben. Así que mirarse para adentro. Muchas veces nuestras oraciones suelen ser largas. Cuando tenemos un tiempo con el Señor y nos ponemos a orar, qué hermoso el tiempo de oración largo. Pero muchas veces suelen ser cortas, que también son válidas. Que no por el hecho de que hagamos oraciones largas quiere decir que somos mejores, no.
Porque hay tiempos en los que a veces, hay ocasiones en las que nos quedamos en silencio. Y son formas de reverencia al Señor también. Porque nos quedamos en silencio y un tiempo especial con el Señor, eso es seguro. Hay veces no salen ni las palabras, a veces estamos en situaciones en las cuales no nos salen ni las palabras y nos ponemos ahí en silencio, pero sabemos que la presencia del Señor está en ese momento. Así que no importa que sean cortas, que sean largas, pero hay que orar. Porque eso es lo mínimo que tiene que hacer un cristiano. Eso es lo mínimo, ¿eh? Y el Señor no enseña que tienes que orar. El Señor dice, cuando oren. Él no dice, si es que oran algún rato. No, cuando oren. Porque el Señor sabe que como cristianos vamos a orar, seguro. Porque es lo natural de un cristiano. Tenemos que hablar sí o sí con nuestro Padre Celestial. Y es verdad que hay ocasiones en las que no queremos orar, o no les ha pasado. Hay ocasiones en las que no queremos ni orar. Estamos abatidos, estamos sin ánimo, que no tenemos ganas ni de orar. Digámoselo al Señor, Señor, no tengo ganas de orar. Y es una forma de orar también. Hablemos con Él. Hagámosle saber que no tenemos ganas de orar. Debemos de orar cuando estamos gozosos. Cuando estamos gozosos, y no lo sé, pero cuando estamos gozosos, ¡buah!, nos salen unas oraciones tremendas. Porque estamos que saltamos en un pie de alegría. Pero también cuando estamos tristes hay que orar. Lo decía el hermano en delante, el pastor. Cuando estamos depresivos. Eso se lo ve en los salmos también, ¿no? ¿Han visto el salmista muchas veces cómo se encuentra? Se encuentra muchas veces gozoso, depresivo, triste, abatido. Está en lo último. Pero sin embargo, los salmos que tenemos son tremendos. Porque cada situación en la que se encontraba, oraba al Señor. El orar es como el respirar para los cristianos. El orar es como el respirar para los cristianos, hermanos. Y no como los fariseos para ser vistos, no. No en las esquinas, porque dice que los fariseos se paraban en las esquinas ahí donde para que les vean de la calle de allá y de la calle de acá. Ahí. ¡Wow! Qué tremendos que eran para orar. Y claro, la gente los veía a esa gente orando y ¡wow! Qué tremendo. Y a ellos les gustaba que todo mundo los vea para que los tengan en tan grande estima. Y Cristo enseña que nosotros vayamos a nuestra habitación y ahí en lo secreto donde nadie nos ve, solamente tú y el Señor, entonces sí vamos a ser sinceros. Porque ahí nadie nos ve. Ahí no hay hipocresía. Ahí no hay gente que va a decir, mírenlo como ora. Ahí estás tú y el Señor. Entonces sí vamos a ser sinceros y auténticos, ya que estamos solos con el Señor. Seguro. Entonces sí podremos deleitarnos en la presencia del Señor. El Señor y nosotros, juntos, los dositos, nadie más. Entonces sí va a ser una oración sincera. La oración es la conversación del alma con Dios. En la oración y mediante ella expresamos nuestra reverencia y adoración por Dios. Desnudamos nuestras almas en confesión contrita ante Él. Derramamos acción de gracias desde nuestros corazones agradecidos y ofrecemos nuestras peticiones y súplicas a Él.
Por eso es que Él nos manda que lo hagamos en privado. Y dice que no hagamos vanas repeticiones. En la Nueva Traducción Viviente dice, el versículo 7, dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. O sea, no como los gentiles, no como los otros pueblos de afuera, no. Y hoy en día también se ve lo mismo. Yo vengo de un trasfondo católico. Y recuerdo cuando hice la primera comunión, que me mandaron a rezar, yo creo que unos 20 Padre Nuestros y ni sé cuántas Aves Marías y no sé qué más. Y yo lo hice. Pasado el tiempo, yo fui joven misionero de la Conferencia Episcopal, por si no lo sabía. Un muchacho que me gustaba, la verdad que me gustaba esas cosas, porque me gustaba ir a hacer el bien. Y yo me vestía de payaso, iba donde los ancianos que estaban en los asilos y nadie los visitaba nunca, o en los niños que tenían cáncer o estaban quemados, pobres hijos, a veces no había quien los visite y entonces nosotros vestíamos de payasos, íbamos y les hacíamos reír y cosas así. Y eso era lo máximo. Era lo máximo, hacer esas cosas me llenaban. Pero cuando aprendí de la palabra de Dios, vi que realmente sí, bueno para los niños, pero realmente no estaba haciendo nada. Porque eso no me llevaba a salvación ninguna a mí. ¿Qué salvación podría yo tener? Porque hago eso. Pero bueno, eso fue porque el Señor me hizo entender, y si no, no hubiese entendido nada. Y ahí los hacíamos a ellos rezar los Padres Nuestros, vamos, y rezábamos con una monja que íbamos también, rezaba el rosario y todo. Que ya no sé si alguna vez han rezado el rosario. Eso es interminable. Y uno se piensa, la verdad, que con esas palabrerías se está haciendo bien las cosas. Pero cuando entendemos la palabra de Dios nos damos cuenta que realmente eso está mal. No tiene sentido ninguno. Hoy en día también se lo hace. Y eso es lo que está enseñando el Señor. Que no tenemos que hacer lo mismo que hacen los demás. Hoy en día vemos exactamente lo mismo en cualquier religión de cualquier parte del mundo. Se escuchan rezos repetitivos, que es lo que nuestro Señor Jesucristo enseña que no debemos hacer nosotros. Que no por el hecho de hacer ese tipo de rezos repetitivos vamos a convencer al Señor, le vamos a torcer el brazo, a lo mejor decir, Señor, ya te he rezado 500,000 veces, así que o me das o me das. No, no lo vamos a convencer. Eso no lo convence al Señor. Tenemos que entender que nuestras oraciones son conversaciones con nuestro Padre Celestial. Y tenemos que entender también que el orar por la primera cosa no está mal, pero tenemos que hacerlo con reverencia y la sinceridad ante nuestro Dios, porque Él se lo merece. Lucas 18, del 1 al 8. No lo vamos a leer, pero le vamos a irlo explicando un poquito. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. Y creo que lo hemos leído todos, creo yo. Que la viuda iba una y otra vez delante del juez injusto. Y tantas veces fue que al final el juez tuvo que actuar. Porque ya le tenía cansado, dice. Él le respondió su petición. Hermano, si el juez injusto hizo justicia con esa mujer, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, cuando oramos, no obrará con nosotros? Y a veces nosotros oramos, yo qué sé, vamos a hablar por un trabajo. O sea, yo quiero trabajar ahí. Y el Señor no nos lo da.
Y nosotros queríamos eso como de lugar. Sin embargo, el Señor obra de otra manera y no como nosotros pensamos. Y a veces nosotros pensamos que el Señor no me cumplió. No, el Señor te está haciendo un bien. El Señor te está haciendo un bien porque todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto, dice la palabra. A mí también me ha pasado. Medio año estuve orando para que me dé un trabajo y jamás pensé que voy a trabajar donde estoy trabajando. Me mandó un trabajo que no conocía absolutamente a nadie y yo ahí. Pero el Señor me puso ahí seguro. Y he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de hablarles la palabra a un poco hermanos, hombres, compañeros de trabajo que son locos, que tienen una forma de hablar, pero tremenda. Y los escucho y digo, Señor, seguro que así hablaba yo también. Seguro. Hablan de unas maneras terribles. Son tremendos, pero estoy ahí. Y claro, el hermano Vicente, cuidado que viene el hermano Vicente, no vaya a ser que los haga confesar. ¿Por qué estoy ahí? El Señor lo sabe. Porque yo estuve orando por otro trabajo. Medio año estuve orando por ese trabajo. Ni por idea. Y estoy ahora en otro lugar. ¿Por qué? Porque el Señor así lo ha permitido. Entonces el Señor obra a su manera. No como nosotros quisiéramos. Él obra a su manera. Él es soberano. Él es soberano y Él hace lo que le place. Así que, hermanos, no se nos ocurra quejarnos si alguna cosa que nosotros estamos pidiendo, el Señor no lo hace. Porque lo que está haciendo Él es mejor que lo que nosotros estábamos pidiendo. Seguro. Entonces, nuestro Padre Celestial ¿no nos responderá acaso nuestras oraciones? Si el juez injusto fue capaz de obrar con esa mujer porque ya lo tenía cansado, mucho más nuestro Padre Celestial, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando oremos a nuestro Padre. Y cuando oremos al Padre Nuestro, sobre todo. Tenemos que hacerlo con entendimiento y claro está que muchos de nosotros luchamos mucho en cuanto a la oración. Y muchas veces no oramos al Señor porque creemos que nosotros podemos solucionar nuestras situaciones a nuestra manera. ¿O no les ha pasado que muchas veces nosotros vemos que podemos solucionar y no pasa nada? Yo soluciono, le pido ayuda a mi amigo, al de acá, al de allá. Nos olvidamos de orar. Primero Él. Tenemos que reconocer que nosotros somos débiles, que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y el orar es un ejercicio de humillación. Es reconocer delante de Dios que nosotros no podemos hacer absolutamente nada sin Él. Eso es un ejercicio de humillación, hermanos. Porque sin Dios nada podemos hacer. ¿Qué dice la palabra? Apartados de mí nada podéis hacer. Muchas veces también vemos el problema sumamente grande y olvidamos de la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. El problema es grande, tremendo, o que estamos enfermos, o la economía está complicada, para todos creo yo. La salud, tantas cosas. ¿Pero es que acaso Dios alguna vez te ha dejado sin comer? ¿Alguna vez te ha dejado sin vestir? ¿Por qué no oramos al Señor? En primer lugar, como decía, buscamos muchas veces la ayuda de las amistades, de los familiares, de algún hermano, y nos olvidamos que es el Señor el que tiene que tener el primer lugar cuando estemos pasando, sea por necesidades, sea que estemos en gozo, siempre el Señor en primer lugar. En Mateo 4, 35 al 39, dice así: ese día, caída ya la tarde, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le llevaron con ellos en la barca,
como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaba la barca. Él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Los apóstoles estuvieron achicando agua un montón de tiempo, sufriendo y gritando y sin saber qué hacer ya. Y tenían al Señor al lado de ellos. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo levantaron, y en vez de rogarle le reprocharon: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hermanos, que no seamos tampoco como los apóstoles, que en lugar de ir a nuestro Señor con reverencia, a rogar que por sus misericordias pueda hacernos el milagro que necesitamos, vayamos a reprocharle: Señor, estoy sin trabajo, Señor, estoy enfermo. ¿O no? ¿No les ha pasado alguna vez eso? Cuidado. Las situaciones en las que nos podamos encontrar cada uno de nosotros, que no sea de reproche, que sea de humillación delante de Dios, que vayamos a orar humildes. Que muchas ocasiones nos pasa. Muchas ocasiones nos pasa. Estuve también un tiempo cuando un amigo se accidentó, y cuando murió, se accidentó él y su esposa. Ella murió al instante y él se quedó en coma. Y salió su cuñada y dijo: Dios, qué injusto que eres, gritando así. De verdad. Yo estuve ahí. Yo rogué a Dios pidiendo perdón por esta pobre mujer, porque no sabía lo que decía. No sabía lo que decía. Sí, es verdad que fallecieron, pero ¿dónde estaba en ese momento? ¿Dónde estaba en ese momento cuando sucedió lo que sucedió? Así que mucho cuidado con ir con reproches al Señor. También muchas veces no oramos porque lo dejamos para después, porque a veces interrumpen los niños, porque no encontramos el sitio adecuado, lo vamos dejando para luego y al final lo olvidamos. No orado. ¿Saben lo que pasa? Es falta de costumbre. Es falta de costumbre. No nos hemos acostumbrado a orar. No nos hemos acostumbrado a darle gracias al Señor. No nos hemos acostumbrado a ponernos delante de su presencia con reverencia. Y no valoramos realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y la falta de costumbre hace que olvidemos de orar, y el orar es vital para nosotros. Es vital para nosotros, hermanos. Y de esa manera crecemos espiritualmente. Así que, hermanitos, por favor, que no se nos olvide orar todos los días, por favor. Oraciones largas o cortas, pero oremos al Señor. Conforme vayamos haciendo costumbre, se van a hacer oraciones cada vez más largas. Y va a ser vital para nosotros que sigamos ese tiempo de oración. También oramos porque no sabemos orar. Y entonces es cuando leemos en las Escrituras, aquí a nuestro Señor, cuando dice: vosotros oraréis así. Y Él no enseña otra cosa, sino la forma de orar. Él no enseña otra cosa. Él no enseña a hacer milagros, Él no enseña a predicar, Él no enseña a evangelizar. No. Vosotros oraréis así, dice. En la intimidad con Dios es donde empieza todo. Ahí cambian nuestros corazones. Ahí nos capacita para que reflejemos a Cristo delante de las demás personas.
En Lucas 11:1 el apóstol le dice, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice cómo tienen que orar. Y les deja el Padre Nuestro como la oración modelo, porque es la oración perfecta. El Padre Nuestro es una joya en la cual podemos admirar la perfección de Dios, hermanos. En esta oración damos gloria a Dios y exponemos nuestras peticiones. Vemos que está primero Dios y luego el hombre. Igual cuando Dios dio los mandamientos a Moisés, primero Dios mostrando siempre su gloria y luego nuestras necesidades y relaciones unos con otros. Y ojalá fuera así siempre nuestras oraciones, dando gloria primero a Dios, agradeciendo primero a Dios. Él ya sabe lo que necesitamos, pero si se las exponemos, también que sea luego de darle la gloria a Él. Primero la gloria a Dios, por favor. En el Padre Nuestro pedimos por el pan de cada día. También rogamos por nuestras deudas, o sea, por lo espiritual. En una oración tan pequeña que lo tiene, es una oración tan pequeña que lo tiene todo. Es por esa razón que se dice que es la oración modelo para que nos enseñe a orar y empieza así. Padre nuestro que estás en los cielos. Es al Padre que va dirigida nuestros ruegos. Es al Padre que queremos que nos escuche. Es al Padre que queremos que lleguen nuestras peticiones. Tenemos que ir al Padre con la ayuda de esta oración modelo y con la dependencia y confianza de un niño. Si saben cómo van los niños cuando van a un padre, ¿no? Con la confianza de que saben que ese papá, seguro, papá, ¿me compras un chupa chup? Vale, espérate. Y se les compra calladito. Saben a dónde tienen que ir. Las niñas van corriendo donde el papá y saben seguro que papá seguro. O el abuelo. ¿No? Como padres lo sabemos. Los que somos padres, eso seguro que lo sabemos. Tenemos que ir pidiendo siempre primero que Dios sea glorificado y que sus propósitos se cumplan, y luego por nuestras necesidades. Y tenemos que rogar a Dios que nos dé el entendimiento de saber que Él es nuestro Padre. Conté en Mateo 6 las veces que dice Padre. En la Reina Valera y en la Biblia de las Américas, 12 veces. Padre, Padre, Padre. 12 veces. En un versículo. En un capítulo, perdón. Y nuestro Señor enseña que de aquella manera, haciendo un contraste con los fariseos que creían conocer a Dios, pero que jamás tuvieron una intimidad con Él y realmente no lo conocían. Pero nosotros, sus hijos, le hablamos en una relación cercana como nuestro Padre, como un niño a su padre con mucha confianza. Tenemos que tener esa actitud cercana con Dios como Padre. En la Biblia involucra no solo la idea de familia, sino también de relación, cuidado, autoridad y ternura. Dios es un Padre amoroso y nuestro Señor Jesucristo lo presenta así en Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Y los que somos padres entendemos esto cuando nos desvivimos por nuestros hijos, porque estamos corriendo a ver lo que les falta. Que no les falte los zapatitos, que no les falte la ropita, que no les falte la comida. Nosotros como padres lo sabemos. Nosotros como padres sabemos el sacrificio que muchas veces hacemos por nuestros hijos. Que tengan lo que nosotros nunca hemos tenido. Siempre eso. Mis hijos no tienen que pasar por esto. ¿Por qué?
Y saben que es lo peor, que nosotros somos malos. Nosotros somos malos, sin embargo, hacemos lo que podemos por nuestros hijos. Lo máximo. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dice el Señor? ¿Cuánto más creen que podría ser nuestro Padre Celestial? Nuestro Dios es misericordioso y compasivo con nosotros, sus hijos. En Lucas 15, del 12 al 24 también, no lo vamos a leer tampoco, pero lo vamos a explicar un poquito. Esto es el hijo pródigo. Vemos a un padre aquí que tiene 2 hijos y el menor pide lo que le corresponde de herencia. Y sabemos que esto era mal visto en esos tiempos y hoy también. Porque el pedirle la herencia era como decirle, tú ya estás muerto. Para mí tú ya estás muerto ya. Así que ya lo que me corresponde. Su padre se lo da. Él fue y se lo malgastó. En un país lejano dice que gastó su dinero y cuando tuvo escasez tuvo que ir a trabajar cuidando cerdos. Y que quería comerse las algarrobas que le daba a los cerdos y que su amo no lo dejaba comer. Y aquí es cuando vemos la palabra, esta palabra es volviendo en sí. Volviendo en sí. Dice que es metanoia. O sea, un cambio de aquí para acá. O sea, cambió. Vengo a comer aquí. Dice que entonces pensó, ¿cuántos trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Y yo aquí perezco de hambre. Y levantándose fue a su padre. ¿Qué dijo? Que él ya no merece ser su hijo. Pero dice que cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir y sintió compasión por él y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Saben qué es eso? Misericordia. Eso es misericordia. Dice su padre, pronto traed la mejor ropa y el vestido y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Eso es misericordia. Porque ese hijo no se merecía nada. Sin embargo, su padre, aún a pesar de la ofensa que recibió, corrió a cogerlo en sus brazos. Hizo un fiestón todavía por ese hijo malvado y perverso. Así es nuestro Padre Celestial con nosotros. Siendo hijos malos y perversos, siendo como hemos sido, unos peor que otros, yo el primero, nos ha recogido y nos ha traído a sus brazos. ¿Cómo no podemos estar agradecidos con el Señor? Nuestro Padre Celestial es lleno de bondad y misericordia. No olvidemos que también es nuestro Padre y nos disciplina. No olvidemos eso, ¿eh? Porque dice en su palabra que al que Él ama, disciplina. Al que Él ama, disciplina. Así que estamos en las manos de nuestro Dios soberano, que por medio de las circunstancias nos forma y hace que todas las cosas nos ayuden para bien, para que la imagen de Cristo sea formada en cada uno de nosotros. Así que las circunstancias que pudiéramos pasar no son un castigo del Señor, ni nos está tratando mal, no. Él quiere que la imagen de su Hijo sea formada en cada uno de nuestros corazones, hermanos. Están pasando por circunstancias, yo también, pero tranquilos. El Señor soberano está en control absolutamente de todo. Nuestro Padre Celestial que está en los cielos está en control soberano siempre. Dios
nos dice que le llamemos Padre. El Dios creador de todo nos dice que le llamemos Padre. El Dios que hizo los cielos y la tierra. El Dios que puso la luna ahí en ese sitio y de ahí no te me mueves. El Dios que le dijo al mar, hasta aquí llegarás, y hasta ahí llegó. El Dios que dijo a las montañas, fórmense montañas, y se formaron. Hermanos, la creación de Dios se postrará en el tiempo final, se postrarán delante de Dios. ¿Cómo creen que estaremos nosotros? Si no somos regenerados en nuestro corazón, si no nos hemos rendido a Cristo, ¿cómo creen que vamos a quedar nosotros? Si la creación de Dios se va a postrar delante de sus pies, ¿nosotros qué? ¿Nosotros qué? Así que ese Dios poderoso que hace que el sol brille, que tiene las estrellas cada una por su nombre, nos permite en su bondad que le llamemos Padre nuestro. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Él permite que le digamos Padre. Él enseña que le llamemos Padre nuestro. Nuestro personal de cada uno. Con esa cercanía y con esa confianza. Padre nuestro. Y el decirle nuestro, tampoco tendríamos que llegar a ser irreverentes. Cuidado. Cuidado con ser irreverentes tampoco, por favor. Cuidado con la irreverencia. Él es el Dios Todopoderoso. 3 veces santo. El gran yo soy. Así que cuidado con las irreverencias. Cuando fue joven también fui irreverente y lo recuerdo perfectamente que solía decir cualquier cosa. No, si el flaquito sabe. ¿El flaquito sabe? A mi Señor Jesucristo, Señor. El flaquito sabe. Así decía yo que Dios. Y sin embargo, Dios me ha perdonado todas estas cosas de verdad. El flaquito sabe. El flaquito, ¿qué te pasa? Que no me ha fulminado el Señor porque tiene misericordia de verdad, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso del flaquito? Qué irreverente, de verdad. Yo ahora, con todas las cosas que he aprendido, digo, Dios, qué misericordioso. Qué misericordioso que es Dios. Porque con todas las irreverencias que hay en este mundo, nos debería de haber fulminado a todos. Y haga nuevos que valgan la pena. Pero así es Dios. Así es Dios de bueno. No abusemos, porque Dios en su bondad nos permite llamarlo Padre y deberíamos de estar agradecidos por tanta bondad. Solo por el hecho de que nos permita decirle Padre, y nosotros teníamos de estar, pero saltando en un pie de alegría y gozándonos, agradecidos. Él es nuestro Padre, pero también es el Rey del universo. Así que cuidado y no nos adaptemos a las cosas de este mundo y faltemos el respeto a nuestro Padre, como los hijos de esta generación. Y espero que los nuestros no lo hagan. Y si lo intentan, que sean corregidos rápidamente. Porque yo sí he escuchado a hijos irreverentes con sus padres. Yo sí he escuchado. Cuidado. Cristo nos enseña que nos acerquemos como nuestro Padre Celestial y dejó a nuestro Padre terrenal para que sea una pequeñísima ilustración de lo que es nuestro Padre Celestial. Y lo bueno que puede tener nuestro Padre terrenal, Dios es infinitamente magnificado. Dios es nuestro Padre perfecto.
Él es el Padre nuestro. ¿Y cuántos de nosotros podríamos decir esa palabra? Padre nuestro. Cuidado, aquellos que todavía no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no pueden decirle Padre nuestro, porque no es su Padre. Cuando rendimos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, es cuando nosotros, porque entonces sí, Él nos lo permite, podemos decirle Padre nuestro, porque solo Él nos puede acercar a nuestro Padre. Porque nosotros hemos sido adoptados como sus hijos. Somos escogidos. Efesios 1, del 3 al 5 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Hemos sido adoptados para la familia de Dios mediante los méritos de Cristo, no por los nuestros. Así que Él es nuestro Padre, no de todos, no de todos. Porque Jesús les dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así que no es padre de todos, solo de sus escogidos. Es nuestro porque nosotros hemos sido escogidos. Pero de aquellos que no han sido escogidos, no es su Padre. Juan 1:2 en la Reina Valera, me gusta más como dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Nosotros somos de la familia espiritual de nuestro Señor. Nosotros hemos sido lavados con su sangre. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Somos hijos de Dios y podemos decir con confianza: Padre nuestro que estás en los cielos. Con confianza. Aunque tus padres terrenales te fallaron, o ni siquiera tuviste la oportunidad de conocerlos, tú que eres escogido tienes el Padre perfecto. No sé cuántos de aquí tuvieron unas malas experiencias con sus padres. Los abandonó. Yo qué sé. Yo tampoco conocí a mi padre, pero bueno, el mío se murió. Pero tenemos el Padre perfecto. Tenemos el Padre perfecto que está en los cielos. Que estás en los cielos. Esta palabra, que estás en los cielos, es de un peso tan grande, ya que está mostrando su dominio y autoridad desde las alturas. Y desde ahí, Él hace todo lo que Él en su soberana voluntad decreta. Él desde los cielos está diciendo: esto va a pasar y eso pasa. Esto no va a pasar y eso no pasa. Como Padre Celestial nos ayuda y hace grandes cosas para nuestro beneficio. Así que no deberíamos de preocuparnos por nada, porque todo lo que viene, viene de arriba. Santiago 1:17 dice:
Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que nuestro Padre gobierna todas las cosas desde el cielo. Y si es nuestro Padre que está en los cielos, nosotros somos hermanos. Todos aquellos que hemos sido comprados por la sangre de Cristo, somos hermanos. Todos aquellos que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, somos hermanos. Y si nuestro Padre está en los cielos, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? ¿Hacia dónde tienen que dirigirse nuestros ojos? ¿Hacia dónde? ¿En qué sitio tiene que estar nuestro corazón? Nuestra casa está arriba. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros somos, ¿qué dice la palabra? Extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creer en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Así que Cristo ha ido al Padre, nos prepara morada y volverá. Y nos llevará a morar con Él. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos con el Señor? ¿Cómo no vamos a ser unos escogidos de Dios que vivan en constante agradecimiento a nuestro Dios? Si es el Padre nuestro que está en los cielos, que gobierna desde los cielos y hace lo que le place. Y ¿saben qué? Para todos aquellos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, nos tiene preparado morada. El Señor vendrá pronto a buscarnos. El Señor vendrá pronto, hermanos, a buscarnos. Tenemos que estar preparados. Pero tenemos que estar preparados. Pero no dejemos esto para mañana. Tiene que ser ya. Prepararnos ya, que el Señor viene. No tomemos esto a la ligera. Nosotros somos hijos del Padre que está en los cielos. Del Padre nuestro que está en los cielos. Somos unos privilegiados, de verdad. Somos unos privilegiados, hermanos. Cristo en la cruz pagó todas nuestras maldades para hoy poder decir Padre nuestro. Pero todo esto, el decir Padre nuestro que estás en los cielos, tenemos que hacerlo con una profunda reverencia, hermanos. Pero con reverencia, con reverencia. Porque Él se lo merece. Dios no es un colega, cuidado. Dios no es un colega, mucho cuidado. Dios es Dios, el 3 veces santo, el Adonai, el Shaddai, el Todopoderoso. Todos aquellos que hemos sido escogidos y tenemos el privilegio de llamarlo Padre, mostrémonos como lo que somos, hijos de Dios. Mostrémonos realmente que somos hijos de ese Dios santo. Hermanos, si nosotros hoy entendiéramos el privilegio que tenemos de llamar a Dios Padre nuestro, fuera lo máximo, de verdad.
fuera el privilegio más grande que tuviéramos nosotros de poder entender el privilegio que tenemos de llamarlo Padre a Dios, al Creador, al 3 veces Santo. Hagámoslo, por favor. Cuando oremos, hagámoslo con reverencia. Cuando vayamos delante de su presencia, pero así humillados delante de Él, no de cualquier manera. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Padre, gracias, Señor Dios, por darnos este privilegio tan grande, Señor Dios, de poderte decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Y desde ahí, Señor, gobiernas todo, Señor Dios. Y nosotros somos unos privilegiados de poderte llamarte Padre, Señor. Ayúdanos, Señor Dios, que por favor con entendimiento, con reverencia, Señor, lo hagamos, Dios mío, Señor, y que podamos reflejar tu imagen, Dios mío, Señor, en todo momento y en todo lugar que nos encontremos, Padre. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Por favor, convéncelos de pecado, de justicia y de juicio, Señor Dios, porque solo tú puedes hacerlo, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.